Vamos a terminar con la parte de la ley de Faraday para circuitos cerrados, haciendo uno un poquito más complicado, que es el que tenéis en la figura. Tenemos un hilo infinito. Yo voy a trabajar con letras porque nos da la flexibilidad de poder hacer variantes del problema más interesantes. Y luego tenemos aquí un rectángulo de base A, altura B, en el instante de la figura. Esto se encuentra a una cierta distancia D. Y lo que nos interesa es, bueno, sabiendo que esto se está moviendo hacia la derecha con una cierta velocidad constante, pues la pregunta es cuánto vale la fuerza electromotriz inducida. Si esto tiene una resistencia R, cuánto vale la corriente inducida. Y voy a añadir más apartados. ¿Qué fuerza externa habría que hacer para que esto se mueva con esa velocidad constante? Hay torque electromagnético, o sea, magnético sobre este circuito. Y una pregunta más: ¿cuál es el trabajo de las fuerzas externas para mantenerse eso moviéndose hacia la derecha como indica la figura? Así que vamos allá. Bien, analizamos el problema siguiendo nuestros pasos. Vale. Lo primero que nos preguntábamos era qué sentido le dábamos al área del circuito. Fijaos que este hilo está creando unas líneas de campo así que cuando analizamos el campo que crea este hilo dentro del circuito va hacia adentro, si estuviésemos aquí iría hacia afuera. Así que voy a anticiparme un poco a este sentido. Ya digo que esto no importa siempre que seamos consistentes, pero bueno, voy a darle al circuito también como sentido positivo área hacia adentro. Bien, segunda parte, ley de Faraday, que nos dice la fuerza electromotriz inducida, como es un circuito cerrado, pues será la derivada temporal del flujo magnético con respecto al tiempo. Y el flujo magnético se define, recordad, como esa integral doble del campo por diferencial de área. Y ahora nos aparece un problema auxiliar, que es determinar cuánto vale el campo para poder calcular el flujo. Bien, ¿cuál es el campo que está creando flujo? Pues el campo de un hilo. Así que yo cuando tengo que calcular campos, la primera pregunta me hago es ¿qué tipo de campos tenemos? ¿Tenemos corrientes? ¿Tenemos densidades lineales de corriente? ¿O tenemos densidades volumétricas? En este caso, densidad lineal. ¿Tiene el problema simetría? ¿Vale? Pues sí, tiene simetría cilíndrica porque este hilo es infinito. Así que calculamos el campo usando la ley de Ampère. Rápidamente, de repaso, si yo tengo un hilo infinito por el que circula una corriente, yo puedo coger un caminito imaginario, una amperiana, orientado de una manera en que positivo va a ser, según la mano derecha, todas las corrientes que atraviesen esta superficie imaginaria que cierra ese camino. Vamos a suponer que esto tiene radio R, y por tanto la circulación del campo magnético creado por este hilo en ese caminito, que por definición es esta, como las líneas de campo son circulares y este camino es circular, este producto escalar es el producto de los módulos, como el campo solo depende de la distancia por la simetría cilíndrica, pues esto nos queda B de R por 2πr. Solo hay una corriente que atraviesa esa pompa de jabón imaginaria que cierra este circuito, y también imaginario, así que solo tenemos esa corriente atravesada, por tanto recuperamos este resultado que ya casi nos lo sabemos de memoria, bueno, siempre casi, en el que el campo es una función solo de la distancia. Bien, pues ya tenemos el campo. Problema, que el campo no es uniforme. Hasta ahora todo lo que hemos hecho ha sido con campos uniformes. Pero ahora cuando calculamos el flujo, que recordad que es esta integral, ¿vale? Ya no puedo sacar el campo de la integral porque no es constante en los límites de integración. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer un dibujo del circuito y vamos a pensar un poco. Nuestro campo va hacia adentro y el área también va hacia adentro. Así que para empezar, este producto escalar, tal como hemos elegido el sentido del área, es simplemente el producto de los módulos. Siguiente, si yo cojo estos ejes de referencia, yo sé que el campo es mu sub 0i partido por 2πr, pero ¿qué es R? R es la distancia del hilo. Como yo tengo el hilo colocado aquí, con el eje X, pues entonces esta R en realidad es la distancia al eje X. Por tanto, el campo B solo depende de X. Así que cuando yo hago esta integral de diferencial de área, yo puedo simplemente coger unas coordenadas cartesianas y decir que esto es diferencial de X por diferencial de Y. Eso está muy bien,
porque aquí tengo una parte que solo depende de x y luego tengo la integral en diferencial de y. Yo puedo reemplazar el orden de las integrales dobles, como ya sabéis. Así que esto me queda la integral de b de x diferencial de x, que es lo que sea, y la integral de diferencial de y entre, vamos a poner 0 y b. Y el flujo va a ser entre d más a, perdón, entre d y d más a. Recordemos que d es esta distancia, a es esta y b es esta otra. Así que ya lo tenemos. Esto es muy fácil y esto no es tan fácil, así que lo escribimos. Tendremos b por la integral de d a d más a del campo, que es mu sub 0i partido por 2πx diferencial de x. Esto es la integral de 1 partido por x, por tanto, el flujo que crea el campo magnético de un hilo infinito en ese rectángulo será b por mu sub 0i partido por 2pi logaritmo neperiano de x entre d y d más a, así que total mu sub 0 por i por b partido por 2pi. Y ahora voy a usar la propiedad de que el logaritmo, la resta de logaritmo es el logaritmo del cociente, así que el logaritmo de d más a partido por d. Bien, ya tenemos nuestro flujo. Y ahora hay que hacer o calcular la fuerza electromotriz, que recordemos que es la derivada con respecto al tiempo del flujo. Fijaos, cuando yo haga la derivada, ¿qué es lo que depende aquí del tiempo? Pues mu sub 0 no, obviamente, b tampoco, porque b es la altura de este rectángulo, la a tampoco, que es la base, la corriente de este hilo tampoco, porque nos dicen que es constante. Lo que varía es la distancia d. La distancia d, si esto se mueve hacia la derecha, pues va a ir creciendo con el tiempo. Así que esta d es la única propiedad de todo este flujo que cambia con el tiempo. Así que hacemos la derivada. Estoy pensando que para hacer mejor la derivada vamos a deshacer esto del logaritmo y vamos a poner logaritmo de d más a menos logaritmo de d, ¿vale? Va a ser más fácil hacer las integrales, las derivadas así. Total, fuerza electromotriz. Bueno, pues todas las constantes, un signo menos, recordad que la ley de Faraday hay un signo menos. Mu sub 0, i por b, partido por 2pi, y ahora, la derivada de esto con respecto al tiempo será 1 partido por el argumento por la derivada de d, mala elección de letras, pero bueno, la derivada de d con respecto al tiempo, menos 1 partido por d por la derivada de d con respecto al tiempo. Pero ¿cómo varía la distancia con respecto al tiempo? Pues precisamente, esto es la cinemática básica. Esto se aleja con una cierta velocidad, por tanto la variación de la separación con respecto al tiempo es v. Si sacamos factor común, nos queda que la fuerza electromotriz inducida es menos mu sub 0 i por b por v partido por 2pi, y ahora tenemos esos factores geométricos, 1 partido por d más a menos 1 partido por d. Bien, ya tenemos nuestra fuerza electromotriz, que veis que es bastante fea. Y aquí tenemos este signo menos, que vamos a intentar interpretar utilizando la ley de Lenz. El signo menos significa que si el campo, o sea, que si el sentido positivo del área lo he dado hacia adentro, mi fuerza electromotriz inducida va a tener un sentido contrario a ese área, por tanto hacia afuera. Ojo, que lo estoy diciendo mal. O sea, lo estoy diciendo bien, pero esto está mal. Fijaos que este paréntesis es negativo, ¿vale? Porque 1 partido por d más a es más pequeño que 1 partido por d. Así que la fuerza electromotriz es positiva, así que lo he pintado al revés. ¿Vale? Vamos a tener el mismo sentido que a, por tanto, la fuerza electromotriz va a ir así y la corriente inducida va a ir también así. ¿Vale? Perdonad el despiste, pero no me había dado cuenta de ese detalle. Bueno, vamos a comprobarlo con la ley de Lenz, y es otra manera en la que podríamos habernos dado cuenta de este fallo. Vale, pues lo analizamos así. Cogemos nuestra corriente y ahora decimos, yo tengo este circuito. Tengo un antes y un después. En el antes el campo es grande, porque está muy cerca. En el después el campo es pequeño porque está muy lejos. Así que nuestro diferencial de campo es una cosa así, ¿vale? Porque hemos pasado de algo más grande a algo más pequeño. ¿Qué tengo que hacer para compensar esa reducción? Pues darle un poquito de apoyo al campo externo para que el flujo no disminuya tan rápido. Recordar que la ley de Lenz nos dice hay que hacer algo para que el flujo no cambie, en este caso para que el flujo no disminuya. Por tanto, me pongo a favor del campo.
Así que si el campo inicial era así, el campo inducido también va así. Eso significa que por la ley de la mano derecha, si yo cojo el pulgar hacia adentro, la corriente inducida irá también en sentido horario. Bien, y eso tiene sentido, después de que me he dado cuenta, vamos, tiene sentido con que este paréntesis será negativo. Así que ya hemos calculado el flujo. A partir del flujo hemos calculado la fuerza electromotriz y con la ley de Lenz hemos comprobado que todo esto tiene sentido. Bien, nos habíamos hecho unas cuantas preguntas más. Habíamos preguntado qué pasa con la fuerza externa, qué pasa con el torque y qué pasa con el trabajo externo, así que vamos a analizarlo. Bueno, pues la fuerza, esto nos remonta al tema de magnetostática. Yo tengo esta corriente y ahora esta corriente inducida. Y ahora esto es un problema de fuerzas entre circuitos, ¿vale? Esto no es un problema ya de inducción. Una vez que yo ya sé cuánto vale esta corriente, ya no me preocupa la razón por la que existe esa corriente. Simplemente quiero calcular la fuerza. Entonces, si recordáis, la fuerza que ejerce un circuito sobre otro será el que sufre la fuerza por esta integral a lo largo del rectángulo por el campo que crea el hilo infinito. Entonces, para poder hacer esta fuerza, necesitamos dividir esto en tramos. Vamos a llamar a esta esquina 1, 2, 3 y 4. Recordemos que el campo en toda esta región, a toda la parte derecha del hilo, el campo va hacia dentro del papel. O sea que será mu sub 0 i partido por 2πx en la dirección menos k. Bien, ¿qué pasa en el tramo que va de 1 a 2? Pues en este caso, diferencial de L va hacia arriba, por tanto será un trocito, nuestro diferencial de L será un trocito de este eje Y, y paralelo hacia arriba con la corriente, así que va con J. Por tanto, la fuerza sobre el tramo 1-2 será el que sufre la corriente, diferencial de IJ, vectorial, el campo, a esa distancia, que es D, recordemos, de lo que hemos hecho antes, por menos K. Y ahora esto lo integro a lo largo del hilo, es decir, de 0 hasta B, que era la altura de este rectángulo. Bien, todo esto es constante, J por K es I, con este menos I latina, así que esto nos queda mu sub 0, I inducida, I externa, partido por 2πd, por la integral de diferencial de I, que es simplemente B, y ahora en la dirección menos I. Así que aparece sobre este cachito una fuerza de atracción. Vamos con el cachito opuesto, el cachito 3,4. Pues el argumento es el mismo, solo que ahora diferencial de L es hacia abajo, porque veis que la corriente aquí baja. Por tanto, cuando hacemos el cálculo, nos va a quedar que la fuerza sobre el tramo 3,4 es todo lo mismo salvo este signo y que el valor del campo no está en x igual a d, sino en x igual a d más a. Así que nos va a quedar mu sub 0 i mayúscula b partido por 2pi de más a más i. Así que sobre el otro extremo tenemos una fuerza. Pero fijaos que como esto va dividido por d más a, esta fuerza en módulo es más pequeñita que esta azul. Así que de momento gana la fuerza azul. Y ahora tenemos la fuerza sobre arriba y abajo. Entonces, aquí simplemente podéis ver que aquí la fuerza va así y aquí la fuerza va en sentido contrario. Luego se compensa una con la otra. De hecho, esta es más complicada porque... Bueno, voy a hacerlo porque es interesante. Por ejemplo, sobre el tramo 2,3. Y ya el otro nos lo creemos. Sobre 2,3 lo que tenemos es que diferencial de L es diferencial de XY. Así que tendremos el que sufre la corriente, diferencial de L sobre el tramo de hilo horizontal, desde D hasta D más A, por el campo en todo ese tramo, que ahora es variable, depende de la X, y menos K. Y por menos K me da más J, así que tendremos mu sub 0, I pequeña, I grande, partido por 2pi, más J, por la integral de D a D más A de diferencial de X partido por X, que es un logaritmo neperiano. ¿Vale? O sea que esto lo podemos resolver, simplemente parecía interesante que vieseis que aquí nos queda un logaritmo neperiano. Pero sobre este tramo de abajo se compensa. Así que la fuerza sobre 4,1 es menos la fuerza vectorialmente sobre 2,3, así que su suma
se cancela y solo nos queda esta fuerza sobre el tramo izquierdo y la fuerza del tramo derecho. Como el izquierdo es más grande, pues esto tiene una fuerza neta. Vamos a pensar en el sentido que tiene esta fuerza, los módulos los tenéis ahí. Vamos a pensar en términos de la ley de Lenz. ¿Qué nos dice la ley de Lenz? Que se producen cambios que se opongan a la variación del flujo. Pues esto tiene mucho sentido. Si esto se aleja, ¿qué es lo que va a hacer el sistema? Crear una fuerza que intente que esto no se aleje. Si yo soltase la fuerza externa, este rectángulo tendería a volver. ¿Por qué? Porque eso, al alejarme, he reducido el flujo, querría que volviese a acercarse. Pero al acercarse, la ley de Lenz crearía una fuerza en sentido contrario. O sea que esto empezaría a hacer una oscilación, ¿vale? Porque cuando se mueve hacia acá le gustaría ir hacia allá y viceversa. Pero podemos llegar a esa conclusión de la ley de Lenz, fijaos, pensando en términos de fuerzas, lo cual es bastante bonito. Aquí no hay torques porque todo el movimiento es plano, así que aquí no hay que hacer nada raro. Y por último, fijaos que la fuerza neta es una constante, ¿vale? Todo aquí son constantes, en el espacio me refiero, pero aquí tenemos una D que depende del tiempo. O sea que si yo quisiese calcular el trabajo, pues esto es un problema de cinemática más o menos complicado, porque la fuerza neta depende de D, que a su vez depende del tiempo. Y esto nos daría una aceleración que depende del tiempo, y bueno, cuando hagamos el trabajo, que es f diferencial de x, bueno, pues tenemos que tener cuidado con los cambios de variable. La forma más sencilla de hacerlo, no lo voy a hacer, ¿vale? Os lo dejo como ejercicio de cinemática, sería, por ejemplo, multiplicar y dividir por diferencial de t. Esto sería la velocidad y ya tenemos una función que depende solo del tiempo, que es más fácil de integrar. Pero ya digo, no quiero alargar el vídeo, os lo dejo como problema de cinemática.